Buscar venganza contra el narcisista es uno de los placeres más anhelados por las víctimas del maltrato emocional, algo que puede seducir hasta el punto de obsesionarse con la misma venganza. Sin embargo, la fantasía no suele coincidir con la realidad. En el vídeo de hoy te vamos a dar las claves de la venganza contra el narcisista y qué te sucederá a ti cuando todo esto pase. No te pierdas nada ya que es un vídeo muy interesante. ¿Te has vengado en algún momento de una personalidad abusiva? ¿Qué hiciste? Déjamelo saber en comentarios. No olvides suscribirte a este canal si eres nuevo por aquí. También puedes dejarnos tu like en señal de apoyo. Gracias. Esa obsesión persistente de querer aniquilar a esa personalidad abusiva que ha causado tanto sufrimiento a la integridad y dignidad propia. Esa insistente necesidad de saldar cuentas con el abusador, al creer que se posee la verdad absoluta de la situación y que, por ende, es necesario hacerle frente sin considerar las consecuencias. Esa repetitiva reflexión que no da tregua ni descanso, buscando compensación por todo el dolor experimentado, con la creencia de que la destrucción del otro puede otorgar la paz tan ansiada. Aunque pueda parecer monótono y recurrente, el deseo de venganza hacia el narcisista o el psicópata que ha dañado la identidad, personalidad, integridad y dignidad es, sorprendentemente, uno de los sentimientos más comunes entre las víctimas del abuso emocional. La búsqueda de venganza se considera una consecuencia del abuso, ya que el agresor ha causado deliberadamente una devastación significativa en la vida de la víctima, con el objetivo de convertirla en un recipiente vacío de emociones y sentimientos para satisfacer su propia dependencia emocional y reafirmar su egocentrismo. Este comportamiento refleja una necesidad compulsiva de consumir emocionalmente a los demás para evitar caer en la psicosis o incluso en depresión. Es importante distinguir entre el deseo de venganza hacia una persona y hacia un depredador emocional como el narcisista. Mientras que los conflictos con personas normales pueden surgir por desavenencias o rivalidades, los abusadores como los narcisistas tienen desde el principio la intención de destruir a sus víctimas, lo que lleva a que los pensamientos obsesivos de las víctimas se centren en el agresor, manteniéndolas en un estado de alerta constante. Esto conduce a un deseo de devolver el daño sufrido, alimentado por la malevolencia del agresor y su campaña de difamación, que manipula la percepción de la víctima para evitar que el agresor envidie su posición. Pensar que vengarse de una persona normal es equiparable a vengarse de un abusador narcisista es subestimar el poder maligno y abusivo de estos individuos, con maldad adicional como la envidia patológica que los consume. Esta envidia surge de su incapacidad para establecer conexiones emocionales genuinas, lo que resulta en una frustración que solo pueden aliviar mediante la destrucción psicológica y emocional de otros. Por lo tanto, nunca se debe subestimar la maldad de estos individuos completamente vacíos, ya que envidian sobre todo el sentido de identidad propio de los demás. Desafiar la crueldad y vileza de estos individuos puede tener graves consecuencias para cualquier persona, independientemente de su neurotipicidad, convirtiéndolos en futuras víctimas de su abuso narcisista o psicopático. La psique de un individuo sometido a abuso emocional puede equipararse a la de alguien cuya única meta es aniquilar al abusador. Su pensamiento se concentra exclusivamente en derrotar al agresor, tras haber sido expuesto a tácticas manipuladoras y a una devastación emocional que desafía su lógica empática. Esta lógica, si bien reconocida, resulta ajena a aquellos con escasa experiencia en el trato con individuos maltratadores, quienes creen que las personas, aunque posean una faceta oscura, no son capaces de desear la destrucción o la muerte de otro ser humano. Esta percepción los convierte en blancos perfectos para las depredaciones emocionales, al ignorar los perfiles llenos de conflictos internos como los narcisistas, sociópatas o psicópatas. Esta lógica empática provoca que la víctima considere esta situación como inaceptable. La mente de la víctima se consume con la idea de vengarse del perpetrador de esta crueldad sin límites, y cualquier otro pensamiento parece insignificante en comparación. La manipulación a la que ha sido sometida la víctima la hace centrarse obsesivamente en el abusador, dificultando cualquier otro tipo de pensamiento saludable. El abusador ha logrado desplazar el foco de atención de la víctima de sí misma hacia él mismo,
alimentándose de las reacciones emocionales y la atención ajena para validar su existencia, evidenciando su incapacidad para verse a sí mismo como individuo. Este enfoque unilateral en el abusador hace que la víctima considere su propia destrucción como algo intolerable. Así, la mente de la víctima, consumida por la necesidad de venganza, traza planes obsesivos para restaurar su sentido de justicia y equidad, incluso sacrificando cualquier cosa o persona en su camino. Las víctimas de abuso emocional, al buscar venganza, se sumergen en un estado mental y físico obsesivo y poco saludable, planeando meticulosamente cómo ejecutar su vendetta para restaurar su ego herido. Esto se convierte en su principal propósito, incluso por encima de su propia salud mental. Es común que estas víctimas se encuentren atrapadas en la fantasía de la venganza, deseando que todos comprendan su sufrimiento y se alineen a su lado para justificar sus acciones. Esta obsesión consume sus pensamientos día y noche, convirtiéndose en una prioridad inquebrantable que eclipsa cualquier otro aspecto de sus vidas. Esta sensación de repetición constante, donde el único tema central es el abusador, es una secuela del abuso. Esta secuela tiene como objetivo primordial dirigir la atención hacia la impartición de una justicia divina contra el depredador emocional. Como se mencionó anteriormente, el verdadero propósito de la depredación emocional, un proceso de devastación emocional diseñado para convertir a la víctima en un clon del propio agresor, arrancándole todos sus elementos positivos debido a la envidia patológica, es desviar la atención de la víctima de sí misma hacia el depredador. Esto permite que el vampiro emocional mantenga un control completo sobre su víctima, que se vuelve completamente dependiente de él. Es importante señalar que un depredador emocional nunca será verdaderamente autónomo, ya que depende por completo de los demás para reafirmar su existencia en el mundo. Aunque es consciente de este hecho, su egolatría enfermiza le impide admitirlo, ya que cree que la existencia está fundamentada en su ego y no en su verdadero ser. Ahora escúchame bien, entiendo completamente todo lo que has pasado, y cada experiencia traumática con el narcisista. No estoy aquí para juzgarte en absoluto. Sin embargo, necesito ser honesta contigo. Si tu enfoque principal en este momento es buscar venganza contra el narcisista que te ha humillado y degradado de manera despiadada, quiero compartir contigo algunas reflexiones importantes. Es crucial que no seas ingenuo en creer que el narcisista reconocerá el abuso o acoso que ha infligido sobre tu vida. No esperes que se disculpe, ni que cambie debido a tus palabras. No asumas que tiene la misma lógica que tú o que tiene un lado bueno. Si estás pensando en todas estas posibilidades, te recomiendo encarecidamente buscar ayuda profesional. Sin embargo, no cualquier profesional servirá. Necesitas a alguien especializado en este tipo de situaciones, alguien que pueda ayudarte a salir de la nube de fantasía en la que estás atrapado. Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico que aparece en la descripción si lo deseas. No estoy aquí para juzgar tu perspectiva, pero es importante que comprendas que no todos son como tú. Debes empezar a cambiar tu forma de pensar, ya que te hace vulnerable y te expone a más debilidades de las que ya tienes. Estoy aquí para mostrarte que tus pensamientos de venganza pueden no llevarte a donde esperas. Te insto a considerar otras opciones y a buscar ayuda para superar este difícil momento. Si el narcisista en cuestión ha cometido un delito que pone en peligro la vida de la víctima, como una estafa o fraude, incluso llegando a actos violentos que causan lesiones físicas graves, lo más sensato es recurrir a las autoridades y presentar pruebas del caso. En situaciones tan graves, es fundamental buscar la mejor asesoría legal disponible. Esto se debe a que estamos tratando con un narcisista, sociópata o psicópata de naturaleza criminal, cuya capacidad para manipular, planear y destruir va mucho más allá de lo habitual. Son individuos extremadamente peligrosos que pueden causar caos y devastación en cualquier lugar donde se encuentren, desafiando límites mucho más graves de lo que uno podría imaginar. Es importante comprender que enfrentarse a un ser así, cuyo ego y astucia son insondables, es un desafío abrumador.
Incluso en el sistema judicial, estos individuos pueden manipular a los jueces más imparciales y rigurosos, tergiversando la verdad para salir impunes de sus acciones. Además, es crucial tener en cuenta que no siempre es posible probar todos los delitos debido a diversos factores. Es necesario recordar que estos individuos están constantemente maquinando planes para eludir la responsabilidad de sus acciones, lo que convierte enfrentarse a ellos en una verdadera pesadilla. En estas situaciones, es fundamental contar con la asesoría legal más competente disponible y estar preparado para un proceso legal complejo y desafiante. La seguridad y la integridad de la víctima deben ser prioridad en todo momento. En cuanto a ti mismo, debes centrarte únicamente en tu proceso de sanación. Recuperarte y ser feliz va a dañar mucho más al narcisista que cualquier venganza. Ellos siempre te van a superar en maldad. Además, buscar venganza puede mantener a la víctima atrapada en un ciclo de dolor, ira y resentimiento, lo que dificulta su proceso de curación. En cambio, centrarse en la sanación permite a la víctima liberarse de estas emociones negativas y avanzar hacia la recuperación emocional y psicológica. La sanación brinda a la víctima la oportunidad de recuperar el control sobre su propia vida y emociones. En lugar de estar constantemente enfocada en el agresor y sus acciones, la víctima puede concentrarse en su propio bienestar y crecimiento personal, lo que fortalece su autoestima y resiliencia. La búsqueda de venganza puede exponer a la víctima a riesgos adicionales, incluida la posibilidad de ser revictimizada por el agresor o de enfrentar consecuencias legales negativas. Priorizar la sanación ayuda a proteger a la víctima de futuros daños y promueve un entorno seguro y saludable para su recuperación. Optar por la sanación en lugar de la venganza contribuye a romper el ciclo de violencia y abuso. Al centrarse en su propio proceso de recuperación, la víctima puede evitar perpetuar la dinámica de victimización y promover relaciones más saludables en el futuro. La sanación es un proceso continuo que beneficia el bienestar a largo plazo de la víctima. En contraste, la búsqueda de venganza puede proporcionar una gratificación momentánea pero no aborda las causas subyacentes del dolor y el trauma. Al priorizar la sanación, la víctima puede trabajar hacia una recuperación integral y duradera. ¿Y tú, estás de acuerdo? Te leo. No olvides suscribirte a este canal si eres nuevo por aquí. También puedes dejarnos tu like en señal de apoyo. Gracias y hasta pronto.